A continuación, con ustedes, mensaje de apertura de Grupo Celcom, con Edgar García Barzanayana. Buen día, bienvenidos al Open Banking Town Hall 2024, la primera edición en Celcom. Ayúdenme con la presentación acá atrás. Listo, vamos a empezar con una hoja en blanco. Y un poquito de controversia para empezar. Y ojalá vea aquí algunas cejas levantadas diciendo, no, ¿cómo que nadie sabe qué es Open Banking? Yo vine aquí a hablar de Open Banking. Y la verdad es que en cuanto nos salgamos del contexto de los que estamos aquí, e incluso algunos de los que están acá, no mucha gente sabe lo que es Open Banking. La buena noticia es que algunos sí saben qué es Open Banking. La mejor noticia es que algunos de los que realmente saben qué es Open Banking están aquí, están ahora, y vamos a estar platicando alrededor del día de muchos ángulos alrededor de Open Banking y vamos a estar discutiendo cuáles son las implicaciones de industria. Empecemos. ¿Qué es Open Banking? Quienes estamos en este espacio nos topamos bien rápidamente con esta pregunta y esta muy mala explicación que tenemos que dar. ¿Es regulatorio? No, ¿es negocio? Dependiendo del ángulo y con quién estén hablando les van a dar una respuesta un poco diferente. Y es muy entretenido y es muy importante porque tiene varios ángulos y los tenemos que abordar todos. Les presento lo que yo les llamo el Open Banking Stack. Ya no estamos poniendo tecnológicos. Yo siempre pienso en un stack, donde la primera parte es que sin duda es un movimiento regulatorio. Es bien difícil de entender Open Banking sin entender su génesis, dónde empezó, a partir de un movimiento regulatorio que le da el derecho al usuario a compartir sus datos y obliga a las instituciones a compartir esos datos de forma segura. Entonces, es un extraordinario lugar donde empezar y es una muy buena definición primera. Pero así como es una muy buena primera definición, es relativamente incompleta. Porque si nosotros reducimos Open Banking a un movimiento regulatorio, tenemos muy poquito de qué hablar en México. O Open Banking no está sucediendo en Estados Unidos, no hay regulación. Entonces, sin duda es un lugar donde empezar, pero una definición que se nos queda corta muy rápido. La segunda, y vamos a hablar muchísimo al respecto, es que al final tiene que ser una tendencia tecnológica. No existe Open Banking sin la habilitación tecnológica que hay detrás. Vamos a estar hablando todo el tiempo de APIs, de nuevas formas de conectarnos, de cómo modularizamos a la banca y cómo aprendemos a compartir no solo datos, sino también funcionalidad. Open Banking no se entiende si no hay tecnología detrás. Y si tienen ustedes, vamos para adelante, le quito la pausa, me ayudan con el clic, estimados, ahí está. Si tienen la suerte de hablar con gente, como yo lo digo, en la forma más sarcástica que hay, con gente como yo, que son o han sido consultores, los van a marear con temas de los modelos de negocio y cómo Open Banking está siendo una fuerza disruptiva y va a cambiar la forma en cómo hacemos y vemos la banca. Guárdense este stack. Es una gran forma de entender Open Banking y alrededor de las conversaciones que vamos a ir teniendo en el día, cuando hablemos de modelo de negocio, Juan Pablo Medina Mora nos va a platicar de los modelos de negocio. Van a decir, modelos de negocio, impacto Open Banking. Tenemos partes en las que vamos a profundizar en la parte tecnológica. Tenemos un delicioso panel de regulación en el que vamos a estar platicando de qué implica en temas de regulación. Entonces, guardas este stack, es una excelente manera de entenderlo. Este stack, estas tres formas de verlo, presuponen que la banca tiene unas nuevas capacidades. Y algunas de estas no les van a sonar tan nuevas. Dices, yo ya en mi modelo de negocio y en la forma en que hago banca, ya lo tengo. Lo primero es que son API ready. Otra vez, no se entiende si no hay un ángulo tecnológico y si no somos capaces de exponer APIs e incluso de consumirlas, Open Banking deja de hacer sentido. Entonces, lo primero que presupone es que su institución financiera es proficiente en el uso de las APIs. Segundo, es que tiene una arquitectura que es abierta y modular. La típica analogía, pero es perfecta, de los Legos. Yo tengo un monolito que ya lo descompuse en Legos
Y lo más interesante es que no solo juego con mis piezas de Lego, sino que puedo jugar con las piezas de Lego de alguien más. Presupone que mi banca es abierta y modular. Tercero, que es cloud capable. Conste que no estoy diciendo cloud native. No, tiene que ser al menos capaz de convivir con la nube. Otra vez, el tema de APIs no se puede entender si no tenemos capacidades de ir y regresar a la nube. Seguro y resiliente, yo te diría la capacidad clave en la industria, en la banca, son las instituciones más seguras y más resilientes que existen. Eso ya es algo que tienen incorporado. Lo interesante es que Open Banking pone nuevos retos sobre esa seguridad y esa resiliencia, porque estoy abriendo las fronteras de mi banco, estoy abriendo y estoy teniendo funcionalidad que ya no solo depende de mí, sino de con quién me conecté. Y las implicaciones en seguridad y en disponibilidad son múltiples. Finalmente, tiene que ser rica en datos. Y aquí hay que hacer un poco un examen de conciencia, ¿no? Yo he estado parado en proyectos haciendo consultoría donde he pedido una base de datos de clientes que me dicen que me dan en 10 semanas y he estado parado en la semana 12 y no me han dado una base de clientes segmentada. Entonces, la riqueza de los datos hoy es un tema en la que la banca ha invertido muchísimo, pero imagínense que yo no solo tengo que leer los datos que tengo, sino voy a poder leer datos de otros usuarios que me dieron su consentimiento y de esos usuarios en otras bancas. La riqueza en datos, y vamos a estar hablando alrededor de estos temas, y vamos a estar hablando de AI, y van a ver demos de soluciones que implican este AI. Genuinamente es una revolución en la parte de data. Y finalmente, y eso es algo que yo diría no es un core hoy de la banca, es que es partnership driven. Y esta es una implicación profunda e importante hoy, y esto tiene digamos, un tema regulatorio, donde sin duda los bancos han ido construyendo grandes funcionalidades dentro de su industria y dentro de su modelo de negocio, y no necesariamente han construido grandes formas de hacer partnership. La banca abierta implica modularidad e implica gestionar estos modelos de partnership de una forma eficiente e incluso empujar innovación hacia afuera de tus fronteras. Si tienes estas 6 cosas, estas 6 capacidades, y si no existe Open Banking, tienes un ritmo en el que has ido trabajando alrededor de estos temas. Y lo que me sucede, y hemos tenido múltiples conversaciones, Fernando y yo, en México, y algunas conversaciones dicen, esperaré, I'll wait and see, ¿no? Veamos si se mueve o no se mueve la regulación. Y eso entonces tú tendrás el ritmo tecnológico al que vas moviendo estos temas. La mala noticia que les tengo es que si entra, por ejemplo, el tema de regulación, esa opción se va de la mesa. Y entonces ahora tu mínimo indispensable es cumplir. Y si tengo que cumplir, y a todos nos ha pasado, si tengo que cumplir con este tema, se pone presión adicional en el API Readiness. Tengo que ya ser capaz de exponer y de armar esos APIs, y vamos a profundizar en eso. Fernando nos va a explicar Open Banking in a Box. Tengo que ser capaz de hacer estos APIs. Tengo que ser ya cloud capable y lo tengo que hacer de forma segura y resiliente. Pero ¿para qué cumplir si puedo atraer más clientes? Incluso con mi mismo modelo de negocio. Pero si yo quiero atraer más clientes, necesariamente tengo que ser muy proficiente en cómo enriquezco mis datos, en cómo utilizo esos datos como una palanca de crecimiento. Y miren que no estoy hablando de un cambio de modelo de negocio, porque si quiero hacer un cambio de negocio, si quiero realmente innovar, lo que sucede es que me tengo que convertir en una institución abierta y modular, y tengo que tener una excelente gestión de partnerships. Déjenme profundizar en la parte de APIs. Y yo aquí le digo, una muy buena manera de conceptualizar y de ir entendiendo qué se tiene que hacer en Open Banking es qué tanto hemos apificado nuestra banca. Y yo digo, el centro, al menos tecnológico, de Open Banking es la apificación. Pero cuando hablamos de APIs muchas veces pensamos muy rápidamente en la parte tecnológica, incluso, ¿no? Yo ya tengo APIs y ya los expongo, ya están hechos. Y como si ese trabajo ya estuviera armado y no hay mucho más que hacer. Nosotros tenemos una visión más holística. Primero tenemos temas fundamentales de negocio. Tengo que entender claramente qué datos, cuál es mi activo subyacente que yo quisiera exponer. Es ese dato que yo tengo en mi banca, que yo puedo exponer e incluso podría monetizar. ¿Cuáles son las cosas que yo debería estar apificando? Y este tema, si se fijan, no tiene nada que ver con regulación. Hay datos incluso que están atrapados dentro de mi propia compañía que yo puedo apificar y de los cuales puedo extraer valor.
Evidentemente hay temas de modelo de negocio. Ok, lo voy a exponer, tengo nuevos partners, ¿quién está interesado? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Lo puedo monetizar? ¿Hago un partnership, joint venture? ¿Me comparto el revenue? Tengo que tener específicamente claro cuál es el valor que me provee a mí exponer ese dato y cuál es el valor que le da al partner consumir el dato que yo le estoy dando o el servicio a través de APIs. Y finalmente tiene que tener un ownership. A mí sí me gusta decir que los APIs son productos. Y tiene que tener el management que tiene que tener un producto y tiene que estar mapeado claramente en las responsabilidades quién es el responsable de ese API. Y después viene la parte de core del negocio, donde no me voy a pasar demasiado tiempo, pero evidentemente tienes que decir cuál es la arquitectura de ese API, no todos son iguales, hay distintas formas y estándares de armar ese API. Evidentemente, y lo explicaba, hay temas de seguridad alrededor de ellos porque estoy empezando a exponer funcionalidad y datos de clientes hacia afuera de mi institución y tienen que ser disponibles porque alguien más puede haber montado funcionalidad sobre un servicio que yo le estoy dando. Entonces, ahora no solo controlo mis canales, sino mis canales se expandieron y hay alguien más que depende de la disponibilidad que yo le estoy dando en esta conectividad. Y está el último layer de habilitación. A mí me encanta esta. Experiencia de usuario. Pero no se crean que es la experiencia de usuario de quién es el cliente final. ¿Quién es el cliente de una API? El cliente es el programador que lo va a utilizar. Entonces tenemos que pensar en un nuevo tipo de cliente. ¿Quién va a utilizar mi API? Y si él tiene la experiencia de usuario contra otro API que podría estar consumiendo. Tengo que tener muy claras las reglas de monitoreo, tanto de desempeño, de performance y de adopción. En algunos casos esto se vuelve a conectar con el modelo de negocio y el valor que entregamos y tienes que monitorearlo porque hay APIs premium que yo puedo estar cobrando. Un sistema de monitoreo es esencial. Evidentemente, y se los decía, el API termina siendo un producto. No hay producto sin el tema de Quality Assurance, ¿verdad? Y también tenemos soporte a desarrolladores. Tienes que ser proficiente en crear una comunidad que entienda lo que estás desarrollando y que pueda dar soporte que no necesariamente lo tienes que hacer tú y también tienes que crear nuevos canales de soporte. Todo esto nosotros le llamamos el Gold Standard de API. Y Fernando, ahora que nos explica, se va para acá, les va a explicar el concepto de Open Banking in a Box. Y este es un marco de referencia en el cual nos podemos guiar para ayudarles en la transformación de Open Banking, porque, insisto, ustedes pueden ya tener APIs expuestos, pero esta es una gran manera de pensar en todos los diferentes layers que tenemos. Finalmente son las 9:45 y ya les tengo un favor que pedir. Y el primer favor es, en múltiples discusiones que tuve con Imran, que ahora va a llegar, que tuve con Fernando, que tuve con Eyal, ¿se acuerdan del stack? Open Banking son estas tres cosas. A mí me gusta decir, y llegamos a la conclusión, que Open Banking es un mindset. Es una forma de entender cómo tengo que transformar a mi industria, cómo tengo que abrir las puertas y modularizar las funcionalidades que yo estoy teniendo, cómo empujo innovación hacia afuera. Y lo que tienes que pensar es no detenernos si es un tema solo regulatorio, si es un tema solo tecnológico, si es un tema de modelo de negocio, es un mindset. Entonces mi petición es que durante todo el día se pongan en este Open Banking mindset y vayan pensando en las implicaciones que tiene sobre lo que ustedes están haciendo. Para cerrar, tenemos un gran día por delante. ¿Se acuerdan que les decía? Nadie sabe de Open Banking. Bueno, algunos. Bueno, todos los que saben de Open Banking están aquí y están ahora. Tenemos a referentes globales que no solo se imaginan Open Banking y pueden alcanzar a ver las implicaciones, tenemos gente que lo ha implementado, tenemos gente que lo pensó, tenemos gente que está en múltiples geografías ayudando a implementar Open Banking en el mundo. Esto es una realidad. Como digo yo, no es un if, es un when. ¿Cuándo va a llegar Open Banking a México y de qué forma? Porque además ya está sucediendo. Segundo, tenemos insight tecnológico, tenemos demos, van a ver después una demo de N5 fantástica, tenemos a AWS, tenemos a Huawei, tenemos muchísima insight tecnológico, yo diría incluso provocación. Lo que quiero es que piensen cómo está transformándose también desde la parte tecnológica esta industria. Y lo más importante, tenemos al who is who, tenemos a todos los tomadores de decisiones en México. Vamos a estar hablando con FinTech México, ¿no? Y con la líder del comité de Open Banking en México,
junto con Yola de Belvo en un panel regulatorio, pensando qué es lo que vamos a estar haciendo. Van a ver a los bancos y sus heads de Open Banking hablando de cómo ven Open Banking en México. Entonces, bienvenidos, tenemos un gran día por delante. Como pueden ver, decidimos tener atrás una zona de networking donde pueden estar pasando, ¿no? Y vamos a tener, digamos, esta barrera muy calmada, muy tranquila. Estamos todos los que tenemos que estar. Estamos encantados de tenerlos acá. Gracias.